trato. Yo les juro a ustedes que trato de encontrar noticias positivas, iniciativas positivas, acciones extraordinarias, positivas, que haga la oposición venezolana en Venezuela, o incluso a veces lo espero con ansias de la extranjera, de la oposición venezolana extranjera, para resaltarlo, para mostrarlo. Pero qué difícil resulta y cada día como que es más difícil aún. Yo quiero que ustedes vean las declaraciones de este economista que la verdad es que ya ha defraudado mucho. Nunca, él es el líder de algo que han llamado el Observatorio Venezolano de Finanzas, nunca pega una proyección, y lo digo con responsabilidad, Guerra. Nunca has pegado una sola proyección que hagas cuando va el cierre del año y proyectas los números macroeconómicos del año siguiente. Además, siempre tienes una carga de politización enorme en tus cálculos y en tus contenidos y en tus propuestas. Aquí lo que estás demostrando, queriendo comerte el show, queriendo saltar de nuevo a la palestra política, creyendo que van a haber elecciones en 10 meses y que puedes volver a ser diputado, es que no tienes idea de las cifras que se manejan en Venezuela en cuanto a sueldo mínimo. Pero cuidado, este queda como bebé de pecho cuando vean el otro que ya se cree presidente y ha hecho en inteligencia artificial unos videos donde él ya aparece con el cordón presidencial, porque andan locos, vueltos locos, con el ego disparado y con las ambiciones políticas también. De la producción petrolera, que va a llevar a un incremento de los ingresos de divisa de más de 9.000 millones de dólares, más la recaudación adicional de señal de 3.500 millones de dólares, igualmente soporta ese aumento salarial, más otros tributos. La propuesta es la siguiente. En primer lugar, sustituir gradualmente los bonos e incorporarlos como parte del salario. En segundo lugar, conceder para finales de este mes de febrero un bono único por una sola vez a los pensionados por el equivalente a 150 dólares paraderos en bolívares, al tipo de cambio oficial. En tercer lugar, a partir de marzo, incrementar el salario mínimo en 150 dólares y que se mantenga el ticket de alimentación para los trabajadores del sector público que se beneficien de ese incremento. También proponemos, en tercer lugar, una cláusula candado, que consiste en lo siguiente: ajustar el salario mínimo cada 3 meses según el ritmo de devaluación. Porque, ¿qué es lo que hace el gobierno? Devalúa la moneda. Al devaluar la moneda, elimina o reduce el poder adquisitivo del trabajador, beneficia al gobierno y el trabajador sale perdiendo. Si el gobierno no quiere incrementar el salario, pues que no devalúe la moneda, como ha venido ocurriendo hoy. ¿Qué es este dato? Hasta el 18 de febrero, que estamos hablando, comparado con el 18 de febrero del año pasado, el gobierno ha ajustado el tipo de cambio en más de 534%, pero no ha ajustado el salario. En cuarto lugar, proponemos que se nombre una comisión especial para revisar la legislación laboral en torno a prestaciones sociales, ajustes de salario, una comisión integrada por el gobierno, los empresarios, los sindicatos y la Asamblea Nacional, para definir una nueva política salarial en Venezuela. Y que esta política salarial abarque quién: a los trabajadores, al empleado, al maestro, al obrero, al enfermero, al policía, al guardia nacional, a todo el amplio empleado público. Y que se financie esos aumentos salariales con dinero real, no con dinero de fantasía emitido por el Banco Central que no tiene. Bueno, esto sería el resumen de lo que José Guerra ha dicho. Recordemos que fue un diputado, que es un economista, profesor universitario, y fue diputado de esa catastrófica Asamblea Nacional, que a pesar de que tuvimos mayoría absoluta, bueno, las locuras de muchísimos de los diputados de oposición, pues llevaron a que fuera un gran fracaso. E incluso muchísimos diputados de oposición decidieron irse al chavismo, y yo era de los que en ese momento decían: mira cómo saltan la talanquera, qué traidores. Y hoy he comprendido que eso no es un salto de talanquera, un simple reacomodo. No, es el deseo de mucha gente que se forma en el mundo político de tener un futuro político, que definitivamente ellos en aquel momento, hace exactamente 10, ya van para 11 años, ellos vieron que era un fraude esta oposición. Exactamente lo que nos está pasando ahora. Bueno, José Guerra es uno de esos elementos que vienen de ese fraude y que siguen actuando de la misma manera. Permítanme ir leyéndole lo que
él dijo y comentando. José Guerra anunció 5 propuestas para mejorar el ingreso salarial de los trabajadores activos y pensionados de Venezuela. A través de un video publicado en sus redes sociales, Guerra aseguró que Venezuela ya cuenta con los recursos fiscales provenientes del petróleo, recaudación interna, más aumento de la gasolina para hacer efectiva estas medidas. Ok, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Número 1. Ni siquiera pudiste llamar a una rueda de prensa, o fue que no te asistieron y tuviste que terminar haciéndolo por las redes sociales. Bueno, no sé, es una elucubración de mi parte. Pero fíjense lo siguiente. Él habla de los recursos fiscales provenientes del petróleo. Guerra. En diciembre cayó la producción petrolera venezolana, que había llegado al 1.200.000 y cayó a 950.000 barriles para redondear los números, producto del cerco militar que nos hizo los Estados Unidos. De tal manera que hay que esperar, porque también en enero la situación no fue muy buena. Acuérdate que tuvimos un bombardeo, hay que ver qué tan rápido se ha recuperado esa producción con los reportes que correspondan al cierre de enero, que ya deberíamos estar viéndolos en cualquier momento. Entonces, me parecería que no es el momento preciso, al menos como tú dices, porque los recursos fiscales provenientes del petróleo son una de los elementos favorables que se tienen, porque vienes de una caída. Por otro lado, tú hablas del aumento de la gasolina, eso acaba de ser publicado. Y eso es gasolina premium solamente, que corresponde a un consumo mínimo que le corresponde, que será para un nivel socioeconómico bastante alto, porque estás hablando prácticamente del precio estadounidense del litro del barril del galón de gasolina, del litro según el galón de gasolina que se vende allá en Estados Unidos. Entonces, eso no es para todo el mundo. Ciertamente, la recaudación fiscal por impuestos ha mejorado muchísimo y sí es un elemento que apuntala a que se puede ir trabajando en una medida efectiva para el aumento salarial. Pero cuidado, quiero hacer otros comentarios, sigamos leyendo. Incorporar progresivamente el bono al salario. Conceder, esto está muy bien, estoy de acuerdo con eso, conceder un bono compensatorio de $150 a los pensionados pagaderos en febrero. Bueno, lo que es la ignorancia, compadre. El tema de los pensionados no los puedes mezclar y ni siquiera presentarlos en conjunto con el tema del sueldo de los trabajadores, por una sencilla razón, un elemento clave y básico y fundamental que decide uno y puede afectar entonces la decisión del otro, y son las prestaciones sociales. Uno de los elementos fundamentales de peso para determinar si el sector privado y por supuesto también el sector público están en capacidad de pagar o de guardar las prestaciones sociales y pagarlas en el momento que corresponda, con un aumento, con una base de $150. Esa es la razón real por la cual el gobierno inteligentemente ha ido trabajando de esa manera con el sueldo mínimo y los bonos. Paulatino, entonces si es hacerlo progresivamente, como tú dices, no puedes hablar entonces de un sueldo de $150 pagados a partir de marzo. Esto es absurdo completamente y es incongruente. Y el tema de los pensionados sí puede comenzar a trabajarse sin tener el ancla que corresponde a las prestaciones sociales, porque ellos no gozan de prestaciones y ellos están retirados. Pero sigamos, el aumento del salario a $150 mensuales, manteniendo el ticket de alimentación a partir de marzo. Bueno, ya expliqué el inconveniente que esto puede tener. Pero entonces entra en una incongruencia. ¿Por qué? Porque te habla de $150 a partir de marzo, pero habla de incorporar progresivamente los bonos al salario. Entonces, ¿qué estás refiriéndote? Que sean 150 más los bonos. Aumentar el salario a ese monto, eso es completamente absurdo. Perdóname. Eso es un juego político, completamente político. Ahora bien, nadie, yo no voy a decir nadie, pero prácticamente nadie en Venezuela gana menos de $150. Ciertamente no es el sueldo mínimo.
es el paquete integral. Y realmente, en la gran mayoría de los casos, tanto públicos como privados, está por encima de eso. A veces me dicen, pero los educadores ganan eso, pero menos de eso, pero los educadores y los médicos trabajan por turnos, es distinto. Esto es un trabajo de lunes a viernes en el horario habitual de trabajo de 8 horas. Pero en todo caso, el $150 de entrada y para luego meterle los bonos es inmanejable como un proceso inicial. No es viable, es político. Y bueno, está bien, revisar cada 3 meses el salario mínimo según la devaluación del bolívar, cosa que no entiendo mucho porque si además está en dólares, aunque lo vayas a pagar en bolívares, pero lo tienes dolarizado, ¿para qué lo tienes que revisar? Definitivamente no creo que no está muy bien formado en este tema el señor Guerra. Pero si ustedes creen que es posible ver algo aún mucho más desfasado y más político que esto, se los tengo. Desde el Movimiento Venezuela Libre proponemos que el sueldo mínimo en Venezuela al menos sea de $500. No, ni de vaina. Esto merece un video aparte, no se lo pierdan. Si les gusta mi contenido, síganme y compártanlo para romper los cercos mediáticos y la desinformación de esta gente que necesitamos organizar la oposición. Ya me